Ya. Listo. Ok, bueno. Algoritmos Entonces, descifrado, simétrico, y asimétrico y funciones funciones hash. hash. Bueno, perfecto. Bueno, estimados alumnos, en la noche de hoy vamos a hablar acerca de los algoritmos de cifrado simétrico, asimétrico y las funciones hash, que están muy relacionadas con el trabajo que ustedes tienen que desarrollar para entregar ahora el 26 de junio. Si no estoy mal, es el día que tienen que entregar ese trabajo. Entonces, los objetivos de este trabajo, de esta webconferencia, perdón, es conocer acerca de la aritmética modular, la importancia que tiene la aritmética modular en la criptografía, saber cuál es la diferencia entre algoritmos simétricos y asimétricos y de igual manera, uno de mis objetivos es explicarles a ustedes cómo funciona esto de las funciones resumen o funciones hash. Entonces, ¿qué es la aritmética modular? Eh, la aritmética modular es una forma de desarrollar, de relacionar números y lo hacemos a través del residuo de la división de esos números. Me explico. Por ejemplo, si tenemos tres números, un número A, un número B y un número M enteros, vamos a decir que A y B son congruentes y la congruencia se expresa con esta igualdad con tres rayitas. A y B son congruentes en módulo M si el residuo de la división de esos números con M da igual. Y vamos a mirar este ejemplo, por ejemplo. Yo les coloqué este ejemplo. Los números 13, 46 y 12 son congruentes en módulo 11. ¿Por qué? Porque cuando tú divides 13 entre 11, el residuo te da 2. Cuando tú divides 46 entre 11, el residuo es 2. Y entonces, esa es una forma simple de, de mirar la congruencia, de observar la congruencia, que cuando yo divida esos números por el módulo, siempre me den el mismo residuo. Voy a utilizar aquí la calculadora de Google, por ejemplo, perdón, de Windows. Si yo, por ejemplo, tengo el 13, módulo, utilizo esta tecla MOD, módulo, módulo 11, miren que el resultado es 2. Ese es el residuo de dividir 13 entre 11. Si hago también, por ejemplo, 46 dividido entre 11, perdón, 46 módulo 11, el residuo me va a dar 2. Cuando yo aplico esta operación módulo, lo que me entrega la operación módulo es el residuo. Y si todos los residuos son iguales, es porque todos estos números son congruentes. Tengo aquí otros ejemplos. 25 es congruente con 13 en módulo 12. Si yo divido a 25 entre 12, me da 1. Y si divido a 13 entre 12, me da 1. Son congruentes porque me dan el mismo residuo. Igual me da con 231, es congruente con 180. Si yo aplico aquí la aritmética modular 231 módulo 17, me da 10. Y si yo aplico acá 180 módulo 17, me da 10. Por lo tanto, 231 y 180 son congruentes en módulo 17. Igual pasa entre estos dos números. 368 y 808 son congruentes porque cuando yo encuentro cuando encuentro el resultado de módulo 20, me da 8. Los residuos son 8 en estos dos números. Bueno, jóvenes, a esta aritmética modular también la llaman la aritmética del reloj. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, 1 es congruente con 13, módulo 12. Si yo digo la 1 de la tarde o digo las 13 horas, estamos hablando de la misma hora. Si yo digo las 2 de la tarde y digo las 14 horas, estoy hablando de la misma hora. Entonces, 2 con 14, 3 con 15, 4 con 16 son congruentes en módulo 12. Yo aquí hice otras congruencias, por ejemplo. La 1 es congruente con 13, las 13 horas. Igual es congruente con las 25 horas, con las 37 horas, con las 49 horas y así sucesivamente. Porque todos estos números en módulo 12 son la 1 de la tarde. Todos estos números son la 1 de la tarde. Bueno, jóvenes, continuemos.
¿Por qué se usa la aritmética modular en criptografía? Sobre todo la aritmética modular se utilizó mucho en criptografía clásica, aunque si tú haces ejercicios de algoritmo de Diffie-Hellman, también ese algoritmo utiliza la aritmética modular para encontrar la clave de descifrado. La Diffie-Hellman es asimétrica. Para encontrar la clave pública y la clave privada también se utiliza la aritmética modular. Yo tengo aquí un ejercicio muy sencillo con números pequeños, porque la idea de la criptografía es utilizar números grandes, números de 512 bits, de 1024 bits. La idea es utilizar números grandes para hacer más complicado y para hacer más seguro el algoritmo. Pero entonces voy a hacer un ejemplo acá para que ustedes vean cómo se utiliza la aritmética modular en criptografía. Por ejemplo, queremos codificar la palabra hola. Y para ello vamos a una cosa importante. El alfabeto que utilizamos nosotros, el alfabeto en español, que tiene incluida la letra ñ, es un alfabeto, para este alfabeto, el módulo sería el módulo 27, porque el alfabeto español tiene 27 letras. Entonces, si en el reloj tenemos módulo 12, porque son 12 horas, en el alfabeto español sería módulo 27, porque son 27 letras. Entonces, vamos a codificar la palabra hola y vamos a utilizar como clave el número 5. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, la primera letra cifrada que vamos a cifrar es la H. Entonces, la multiplicaríamos por 5, que es la clave, módulo 27. ¿Cuánto nos da eso? 5 por 7, 35. 35 dividido entre 27 da 27 y 27 menos 35 me da 8. Así que lo podemos hacer aquí con la calculadora para tenerlo como más claro. 5 por 7, primer carácter cifrado, sería 35. Y 35 módulo 27, que es la aritmética del alfabeto, estaría en módulo 27, me da 8. Entonces, esa primer letra cifrada sería la posición 8, que sería la letra I. Entonces, aquí la coloqué la I. Coloco la I acá. Listo, aquí era para comprobar si estuviera todavía Cristian acá presente. Bueno, listo. Bueno, seguimos, Cristian. La segunda Aquí letra, estoy. perfecto. La segunda letra de la palabra hola es la O, que ocupa la posición 15. Entonces, como mi clave es 5, 5 por 15 es 60. 60 dividido entre 27, pero el residuo me da 21. Comprobémoslo aquí perdón, 5 por 15 es 75. 5 por 15, 75, módulo 27, que es el módulo del alfabeto, el residuo me da 21. Entonces, y así vamos encontrando cada una de estas posiciones. Al final, ¿qué tenemos? Que la H, aplicando mi algoritmo criptográfico, quedaría convertida en una I. La O que está acá, en la posición 15, aplicando mi algoritmo criptográfico, sería reemplazado por la posición 21, que es la U. La L, que es la posición número 11, aplicando mi algoritmo 5 por 11 dividido entre 27, sería la posición número 1, que sería la B. Y por último tenemos la A, que es el 0, 5 por 0, módulo 27 es 0, quedaría la misma A. Entonces, esta palabra cifrada, la palabra hola en claro, quedaría cifrada como IVA. Así es como funciona la aritmética modular. Y quería ponerles este ejemplo como para que vean cómo se utiliza la clave en la aritmética modular para cifrar mensajes. Dentro de la criptografía tenemos dos tipos de criptografía importantes, que son las que se utilizan hoy en día. La primer sistema criptográfico es el simétrico. El simétrico utiliza la misma, el emisor y el receptor utilizan la misma clave, la misma
el mismo secreto compartido, la misma clave. Entonces, el emisor utiliza una clave pública para cifrar el mensaje. El texto viaja cifrado hasta el receptor y este receptor utiliza la misma clave pública para descifrar el mensaje. Lo que hicimos anteriormente acá con la palabra hola es una especie de algoritmo, no una especie, es un algoritmo simétrico porque estamos utilizando la clave 5. Cuando yo quisiera descifrar esto IVA, tendría que hacer el proceso inverso, utilizar la aritmética modular inversa para encontrar entonces el texto en claro. Entonces, en la criptografía simétrica utilizamos la misma clave para cifrar y la misma clave para descifrar. ¿Cuál es el reto que tiene la criptografía simétrica? Que esta clave tiene que viajar por un canal seguro. En el momento en que la clave mía caiga en una persona que esté interceptando mi canal, ya se perdió o se desmoronó todo mi sistema de comunicación. Por eso es que para la criptografía simétrica, las principales desventajas o formas de violarla que existen es a través de ataques de diccionario de fuerza bruta para encontrar esa clave. Perdón, ataques de fuerza bruta, porque aquí lo que se utilizan son bits, no se utilizarían palabras, serían ataques de fuerza bruta para descifrar esa clave o utilizarían esta forma de atentar contra los criptosistemas, que es el hombre en el medio. Un atacante se coloca en medio de mi canal, simula ser el receptor, el emisor le manda la clave a él y ahí se me desmorona todo el sistema. Ese ataque de man in the middle es el que se usa para atacar estos criptosistemas simétricos. ¿Cuáles son las ventajas? Porque la criptografía simétrica todavía se usa. ¿Cuáles son las ventajas? La rapidez, la facilidad de usar. Como les digo, si la clave pública viaja por un sistema, por un canal seguro, hay garantía de privacidad y seguridad. Y como les estaba diciendo, la seguridad depende de la contraseña, de que esa contraseña no sea violada. Las desventajas. Aquí puede haber una situación de repudio porque el receptor no puede autenticar el emisor. Perfectamente el emisor puede decir que él no fue el que mandó el mensaje porque no se está utilizando una firma digital ni se está utilizando firma privada. Entonces, no se puede solucionar problemas de no repudio. Estos sistemas pueden ser atacados, como les digo, por fuerza bruta o por un ataque del hombre en la mitad, hombre en el medio. ¿Cuáles son los principales criptogramas que se usan? Bueno, ya el DES ya no se usa. El DES ya no se está utilizando. Triple S es una mejora del DES. El AES que utilizamos en el taller de Cisco, en la fase 2, en la fase 2 utilizamos el taller de Cisco, el algoritmo IDEA, el RC4 y el RC5. La criptografía simétrica utiliza para cifrar, utiliza el sistema de bloques. Los cifradores de bloques son, por ejemplo, este tipo de cifrados donde hay tres formas de cifrar. Hay un cifrado de bloque donde cada porción de bloques tiene su propia clave. Hay otro cifrado de bloques CBC que utiliza la clave anterior para generar mi clave nueva. Entonces, cada bloque de esto está ligado o está enlazado. O se puede utilizar este último sistema CFB, que es un cifrado que utiliza operaciones aritméticas entre los bloques. Entonces, cuando este que estoy mostrando aquí puede ser perfectamente un DES, un cifrado tipo DES. Cuando el texto en claro se coloca en uno de los bloques, por ejemplo, este es un bloque, digámoslo, de 8 bytes. Los demás bloques se deben de rellenar con basura, con información de relleno para que este criptosistema me pueda funcionar.
Entonces, esta es la forma como trabaja la criptografía asimétrica, con cifrado de bloques. Aquí, por ejemplo, les muestro un esquema de lo que sería un cifrado tipo DEX, un texto en claro de 64 bits. Se le aplica una compuerta lógica XOR, OR exclusivo. Se hace una permutación de los bits, vuelve y se le aplica un OR exclusivo, se hace otra permutación y se hace de esta manera 16 veces. Así es como se hace el cifrado DES. El triple DES es hacer todo este proceso, pero 3 veces más. O sea, serían 48 veces que se hace este proceso de permutación y de aplicación de la compuerta OR exclusivo. Yo me atreví a hacer por aquí un ejercicio en Excel. Yo les muestro aquí rápidamente como para que tengan una idea de lo que es un cifrado tipo DES. Aquí, por ejemplo, tengo 8 bloques. Voy a cifrar una clave utilizando el algoritmo DES. Tengo 8 bloques de 8 bits, o sea, 8 palabras, por decir algo. Entonces, tengo por cada posición del bloque, tengo un bit, un 1 y un 0. Y aquí estoy haciendo aquí un cifrado de 64 bits, que es el tamaño mínimo que de pronto podría yo aplicar acá. Entonces, en el primer bloque tengo 8 bits, en el segundo bloque tengo 16 bits, el cuarto bloque tengo 32 bits y así sucesivamente hasta completar mi bloque de información de 64 bits. Entonces, ¿qué hacemos acá? Lo primero que nosotros hacemos es una permutación. ¿La permutación en qué consiste? Permutar significa armar una matriz como la que tengo yo acá, cambiando la posición de los bits. Entonces, por ejemplo, tengo acá el bit 57, aquí hice una tablita más pequeña, no sé si se alcanza a ver, voy a ampliar aquí un poquito más. Por ejemplo, el primer bit del último bloque lo coloco como primer bit de mi nueva matriz. Eso es lo que yo hago. Hago una permutación. El primer bit del segundo bloque lo coloco acá como segundo bit. El primer bit del sexto bloque lo coloco como tercer bit. Y así comienzo a variarle. Este algoritmo lo que hace es variar la posición de los bits. De tal manera que ya al final, cuando yo he hecho todas estas permutaciones, que le he cambiado el orden a mis palabras, a los bits de mis palabras, obtengo esta que yo he llamado subclave, porque como les digo, esto se hace 16 veces hasta obtener una clave final. Entonces, ¿qué sigue en el algoritmo DES? Que yo me puse aquí a cacharrear con esto y tratar como para que ustedes entiendan. Lo primero que se hace es una permutación. Luego de que se hace la permutación y que tengo yo esta matriz, esa matriz se divide en dos. Voy a agrandar un poquito más. Esta que tengo acá, que yo llamé C0 y D0, es la matriz anterior, pero la partí por la mitad. Hice dos matrices o dos tablitas, las dividí en dos. Y aquí hago otra permutación. En esta permutación lo que hago es mover los bits hacia la izquierda. Entonces, esta C0 se convierte en C1. Este 1, por ejemplo, que es el primero acá, al hacer la permutación a la izquierda, este 1 se me debe poner acá. Entonces, mire que este 1 se me puso acá. Es como yo muevo todo para allá. Es como una permutación, digamos, llamémosla serial. Este de acá se mueve para acá, el 2 se mueve al 1, el 3 al 2, el 4, y así hago una permutación de las posiciones. Y esas dos partes en las que di la tablita anterior, hago esa permutación a la izquierda. Esa es la idea del DES. Hacer primero una permutación, cambiar el orden, después partir la tabla por la mitad y hacer una permutación a la izquierda. Luego hago aquí lo que voy a hacer, y no me voy a detener mucho en este detalle porque, bueno, es larguito de hacer, pero aquí lo que aplico es una OR exclusiva y tengo ya, voy a agrandarle un poquito, otra tabla acá, una segunda tabla, y con esta tabla hago lo mismo de la anterior. Le varío las posiciones
la parto, hago una tabla nueva, la parto por la mitad, sí, porque mira, el resultado acá son 8 columnas, esas serían las 8 palabras que tenía yo al inicio. Hago otra vez las permutaciones que hice acá en el primer paso, divido la tabla en 2 y muevo hacia la izquierda una posición en bit. Y esto en el algoritmo de DES lo hago 16 veces. Yo por ahí tengo un programita que diseñé para hacer esto automáticamente, lo hago 16 veces y ya ahí obtengo la clave pública para poder esa clave hacer el cifrado de mi mensaje, porque con la clave se hace el cifrado del mensaje. Entonces, a grosso modo, así es como funciona el algoritmo de permutaciones, cambio de posición de los bits, un movimiento hacia la izquierda, aplico una OR exclusivo y hago eso 16 veces. Ese sería básicamente el algoritmo DES, que es lo que les estoy mostrando yo acá. Bueno, el otro sistema criptográfico importante y que se usa actualmente es el de criptografía asimétrica. Entonces, este funciona diferente, o mejor dicho, podríamos decir más bien que es algo mejorado de lo que vimos ahora, porque ya utiliza dos claves diferentes. Hay una clave pública que utiliza el emisor y una clave privada que utiliza el receptor para desencriptar el mensaje. El mensaje se encripta con clave pública y se desencripta con clave privada. El emisor, perdón, que se me movió. ¿Cuáles son las ventajas? Que ya no necesito de un canal seguro. Ya si tengo un ataque de hombre en la mitad, esa persona mira el mensaje encriptado. Por ahí de pronto también accede a la clave pública, pero como esta clave es privada, no va a haber posibilidades de que me descifre ese mensaje. ¿Cuáles son las ventajas? Un alto nivel de seguridad. Puedo utilizar mi criptografía asimétrica en canales abiertos y públicos. Puedo tener una autenticación con firma digital, lo que me permitiría a mí no tener esa situación de no repudio, de que el que me envíe el mensaje diga que no fue el que lo envió, sino otra persona, porque aquí con la firma digital yo puedo autenticar a esa persona que me está emitiendo el mensaje. Y hay un alto nivel de confidencialidad y de integridad. Desventajas de la criptografía asimétrica. Es mucho más costosa y es mucho más lenta. Claro, yo tengo que hacer un proceso más complejo para yo poder obtener a partir de mi clave pública una clave privada para encriptar y después a partir de mi clave privada hacer el descifrado de ese mensaje. Es vulnerable a problemas externos por cuanto a que si mi sistema falla, si de pronto computacionalmente si computacionalmente hablando, mi sistema tiene algún error, tiene algún fallo, pues entonces se me va a dañar todo mi sistema de comunicación. Como es un algoritmo más complejo, detectar fallos o detectar errores es mucho más complicado. Esa es otra desventaja que tenemos acá. Es complicado para detectar fallas. Y es vulnerable ante la manipulación de certificados. ¿Por qué? Eso pasa cuando en mi computador, mi firma digital, mi clave privada es vulnerada por algún atacante, cuando mi computador es hackeado. Para eso hay unos terceros en que se encargan de proteger esas claves privadas. En muchos sistemas criptográficos asimétricos hay una empresa tercera o un tercero ahí implicado que es el que se encarga de proteger las claves privadas para que no exista este tipo de manipulación de certificados. ¿Cuáles son los algoritmos más utilizados? Pues el Diffie-Hellman, que fue el primero que se utilizó con clave asimétrica, aunque Diffie-Hellman no es un algoritmo de encriptación como tal, es más bien un algoritmo que genera claves públicas y privadas. Estos señores en el año 76 sacaron un libro y ahí publicaron la forma de desarrollar este sistema criptográfico asimétrico. Está el algoritmo RSA, que es un algoritmo de bastante uso, es, mejor dicho,
el algoritmo asimétrico por excelencia, pues que usa números enteros muy grandes y tiene una longitud de clave como mínimo de 2048 bits. Este algoritmo RCA soluciona el problema de la distribución de claves simétricas y emplea firmas digitales. La desventaja, pues, como les venía diciendo, de estos algoritmos asimétricos es que se necesita de unos ordenadores muy eficientes, es muy lento el proceso y ese sería básicamente el problema, que la capacidad computacional tiene que ser muy alta. También tenemos el DCA, que es el algoritmo, es también puramente asimétrico y es el que usa eh, es el que se usa para la firma digital SSH, que es el protocolo de administración. Cuando hay un usuario que quiere controlar un servidor de manera remota, se utiliza este algoritmo DSA para autenticar ese usuario. Y bueno, tenemos el algoritmo de Gamal, que es una mejora del algoritmo Diffie-Hellman, y los algoritmos de curvas elípticas que utilizan conjuntos de operaciones aritméticas para definir grupos de curvas que funcionan como funciones geométricas. Y así es como se hace el encriptado de la información. Bueno, jóvenes, esta es la forma como funciona el algoritmo RCA a grosso modo. Dentro del algoritmo RCA existe un número n que es producto de dos números primos. Los números primos son números que solamente se pueden dividir por uno y por ellos mismos, o sea que la factorización de estos números primos no es posible. No va a generar más números, sino el uno y el mismo número. Son números primos grandes para hacer más complicado el algoritmo. Y con este número n es donde nace la clave pública y la clave privada. La clave pública nace del mínimo común divisor entre la letra phi y el número n. Esta letra E vendría siendo la clave pública. Una vez generada la clave pública con esta fórmula, se calcula la clave privada, que sería D, y se calcula mediante la fórmula n por phi, 1 módulo n, phi por n, Entonces, de estos problemas matemáticos, de estas fórmulas matemáticas, perdón, nacen estas par de claves, la clave E y la clave D. ¿Cómo se hace el cifrado? El cifrado se hace mediante esta fórmula. El cifrado del emisor se realiza el mensaje elevado a la E módulo n, y el descifrado el mensaje descifrado se hace con el mensaje cifrado elevado a la D, que es la clave privada, módulo n. Entonces, básicamente, con estas operaciones matemáticas es que se desarrolla el algoritmo de RSA. Miren que se está utilizando la aritmética modular para este tipo de sistemas criptográficos. Bueno, jóvenes, vamos a hablar ahora de algo que me interesa bastante que ustedes tengan presente, porque hace parte del taller Cisco que aparece en la guía de trabajo de la fase 3, que son las funciones hash, las funciones resumen. ¿Qué es la función resumen? Son mensajes de cualquier longitud que se convierten en mensajes pequeños de una longitud fija. Si yo tengo este mensaje, entonces muchos mensajes son convertidos en mensajes pequeños con longitud fija. Si yo tengo este mensaje cifrado a través de una función hash, o resumido más bien, este mensaje resumido, yo no puedo obtener el mensaje original, el mensaje en claro. ¿Para qué yo utilizo estas funciones hash? Para validar que algo fue enviado y que mantiene su integridad. Me explico. Yo, por ejemplo, le envío a algunos de ustedes mi clave pública, y como para que ustedes sepan,
que esa clave pública es la mía, ustedes yo lo que les hago es mandar el resumen, la función resumen, y ustedes le aplican ese algoritmo hash a mi clave, y si les da el mismo resumen, es porque esa es mi clave. O sea, lo que hago yo con la función resumen es validar que lo que me está llegando es íntegro, que no ha sido cambiado, que no ha sido modificado y que efectivamente es mi mensaje. Eso es lo que hace la función resumen, porque solamente hay un resumen de ese mensaje válido. No hay dos mensajes. O sea, cualquier variación que se haya hecho del mensaje original varía la función hash. Y vamos a analizarlo para que lo entendamos mejor con el taller que tienen que ustedes que realizar. Vamos a ver, vamos a ver si ya aquí lo abrí. Entonces, en el paso 3, bueno, vamos a hacer un recorrido a lo que ustedes tienen que hacer de esta guía, de esta guía, de fase 3. Bueno, ustedes deben de hacer 8 participaciones en los foros, que veo esos foros un poquito quietos, hay que hacer 8 participaciones en los foros. Comentándome, hablando, dialogando entre ustedes acerca de los algoritmos de cifrado asimétrico, que hay mucho tema por cortar, muchas cosas que decir. Me van a hablar también acerca de las firmas digitales de estos dos temas, algoritmos asimétricos y firmas digitales en los foros. Son 8 participaciones por cada estudiante. Hay estudiantes que se han sacado la nota completa, los 30 puntos que aparecen en la rúbrica por estas participaciones en el foro, y hay otros que me ha tocado bajarle la nota porque no han hecho las 8 participaciones del foro. Entonces, el paso 3 que me interesa hablarlo con ustedes es la generación de una función hash de un archivo. Esa generación de la función hash la deben de desarrollar ustedes en el laboratorio de Cisco, convirtiendo un texto en una función resumen. Vamos a abrir aquí el laboratorio de Cisco. Entonces aparece aquí todas las instrucciones de lo que deben de ustedes hacer. El problema es que yo me voy a volver aquí a la guía. En la guía aparece una máquina virtual. Si ustedes tratan de entrar a la máquina virtual, les va a aparecer ese error, porque el enlace a la máquina virtual está caído. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Yo ese problema lo encontré el sábado. Yo me puse a buscar entre mis archivos y afortunadamente encontré una máquina virtual que había guardado yo en un drive. Entonces les voy a compartir a través del chat de la reunión, y se los voy a compartir también por el Skype, ese drive donde tengo yo la máquina virtual para que puedan hacer este paso. Entonces por acá se los voy a compartir en el chat de la reunión. Qué bueno que todavía está por aquí Cristian, no se le ha dañado el internet. Bueno, Cristian, mira, ahí está en el chat está el enlace para que ustedes puedan descargar esa máquina virtual. Ya con eso solucionamos ese problema. Yo la máquina virtual la tengo por aquí, la tengo instalada en mi equipo. Entonces vamos a hacer la primera parte del ejercicio. Segundo acá. Listo, yo voy a buscar acá. Ya voy a buscar acá mi máquina virtual. Segundo. Y les explico cómo hay que hacer ese ejercicio. Bueno. Está mi impresora haciendo una actualización ahí. Bueno, joven, entonces, esa máquina virtual que ustedes van a descargar, utilizan la VirtualBox, que es la que prácticamente utilizamos todos. Aquí en Machine, aquí está. Ustedes descargan la máquina virtual. Aquí en importar aplicación, la buscan acá. Yo por aquí creo que la tengo. Aquí está. CyberOps Workstation se llama el archivo que yo les di el enlace para que lo descargaran. La buscan, le dan a abrir y la máquina virtual se les va a instalar. Yo la tengo ya aquí instalada. Vamos a ejecutarla.
La contraseña para ustedes entrar a la máquina virtual es CyberOps. CyberOps en minúscula es la contraseña para poder entrar a la máquina virtual. Aquí les aparece usuario analytics y entonces en minúsculo colocamos CyberOps. Esa es la contraseña que van a utilizar ustedes. Y ya aquí tenemos acceso a esa máquina virtual de Cisco. Vamos a entrar al terminal. Miremos acá rápidamente, hagamos un ejercicio. Miremos aquí el ejercicio. Yo aquí por error cerré todo. Vamos a volver a entrar al laboratorio de Cisco. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es abrir un directorio donde se encuentra un archivo. Para hacerlo más rápido, voy a copiar y pegar acá. Mi máquina virtual, a ver si me deja. Parece que no. Vamos a ver. Ah, sí. Listo. Aquí está. Entonces, cuando yo entro a ese archivo, dice el ejercicio que debo. ¿Dónde me abrió esto? Creo que me abrió acá. Listo. Voy a entrar a un archivo de texto que se llama una carta para la abuela. Entonces, voy acá a mi máquina virtual y voy a abrir ese archivo de texto. Entonces, aquí aparece un archivo de texto. Hola, abuela, te estoy escribiendo esta carta para agradecerte, unos galletas de chocolate que me enviaste, Aparece una carta ahí en ese archivo de texto. Aquí es donde vamos a mirar cómo funciona la función hash. Vamos a hacer un resumen de esa carta de la abuelita. Eso es lo que dice el taller. Entonces, abrimos la carta de la abuela, que es la que aquí mismo me aparece la carta. Hola abuelita, te estoy escribiendo esta carta para agradecerte por las galletas de chocolate. Entonces, vamos a utilizar este Linux que instalamos, esta máquina virtual, tiene este programita OpenSSL para hacer la función resumen. Entonces, ejecutamos ese comando que aparece ahí. Lo ejecutamos acá. Aquí estamos utilizando OpenSSL para hacer la función resumen de la carta. Miren, está el programa, la aplicación va a hacer el resumen de la carta de la abuelita. Y ya aquí lo que tenemos aquí, SH256 de la carta de la abuelita es igual. Esta sería la función resumen de la carta de mi abuelita. Si hicimos bien el procedimiento, comparamos esta función resumen con la función resumen que nos presentan acá en el taller. Entonces, aquí termina en 8080B y mi función resumen también termina en 8080B. O sea que me funcionó bien mi procedimiento para hacer esa función hash. Ahora, bueno, yo estaba conversando el otro día con una gente de la registraduría que ellos utilizan funciones hash. Ahora para las elecciones, para que cuando envíen resultados de las urnas, esos resultados mantengan su integridad, de esos resultados hacen un resumen. Ya cuando se hace el resumen, se cierra, por decir algo, ese conteo de las urnas. Esto es un caso práctico que yo vi ahí en estos compañeros ingenieros que trabajan en la registraduría. Cuando llega el archivo con la función resumen, ellos miran, le hacen un resumen al archivo que llegó. Si las funciones hash son iguales, significa que estos conteos de votos no fueron vulnerados. Entonces, esta es una forma también, ahora que me acuerdo, de este uso de las funciones hash, para mirar que los archivos no han sido vulnerados, no han sido cambiados, no han sido modificados. Esta función resumen siempre tiene que ser igual, cuando el mensaje es igual. Ahora, sigamos viendo aquí el taller. Entonces, aquí las funciones hash son útiles para verificar la integridad de los datos, independientemente de una imagen, una canción, un archivo de texto.
Yo puedo hacerle una función hash a una canción, a un archivo de video, a un archivo de imagen. Entonces, cada función hash que se genera es diferente en cada uno de los archivos. Si es el mismo archivo, es la misma función, pero si son archivos diferentes, son diferentes las funciones. Entonces, podemos poner ellos el ejemplo. Si yo edito esa carta de la abuela, entonces vamos a editar la carta de la abuela aquí en mi máquina virtual. Si yo edito la carta de la abuela, pues aquí ya me aparece el editor de Linux y en vez de grandma le pongo, si no estoy mal aquí, en vez de grandma le coloco grandpa, o sea que no sea abuela, sino abuelo. Entonces aquí le cambiamos grandma por grandpa. Editarlo acá rápidamente. Grandpa. Y guardamos. Salimos con ay, grandpa. Salimos con control X. Y salvamos yes. Listo. Y ahora aplicamos otra vez la función has. Aquí volvemos, aplicamos esto. Ya nos tiene que dar un resumen diferente. Y ese es básicamente, ahora este resumen es 3100BC, termina en esto, ya es diferente al resumen anterior. Eso es básicamente lo que nos quiere probar el taller, que con un solo cambio que hagamos, por muy pequeño que sea, si yo coloco un espacio, la función hash va a ser diferente. Si yo coloco una tilde o cualquier cambio mínimo que haga yo en mi mensaje original, la función hash es diferente. Entonces, jóvenes, el taller tiene otras cositas hay que desarrollar. Ustedes mira, aquí me dio igual, como dice aquí. Entonces ustedes van a aplicar, yo hice hasta el punto F prácticamente, ustedes hacen el G, que es hacer un algoritmo, pero con una longitud de bit más larga. Y hacen, ya prácticamente está hecho el taller, la función, perdón, los puntos G y el punto H. Entonces, ahí en el chat de la webconferencia les dejo el drive para que descarguen la máquina virtual y puedan hacer este taller, porque si no, no lo hubieran podido haber hecho. Bueno, ¿qué más tenemos acá en la guía? Ya así como para terminar. Tocamos el tema de la empresa Coltrop, que esta es como el tema problemático o central de este curso de criptografía, lo que nos piden aquí que tenemos que desarrollar con la empresa Coltrop Corp. Entonces, hacer un cuadro comparativo de 4 técnicas de cifrado. Pero entonces miren que ya el ejercicio habla de un cifrado asimétrico. En la fase 2 hablábamos de un cifrado asimétrico, aquí vamos a hablar de un cifrado asimétrico y ustedes van a hacer un cuadro comparativo de 4 técnicas de cifrado. De esas 4 técnicas van a justificar, van a escoger una y van a justificar por qué van a escoger esa. Hacen la comparación, escogen una y justifican por qué la van a utilizar. Van a hacer un script pequeño ahí en el mismo Linux. En internet se consiguen soluciones para esto del script que automatice la subida de archivos. Van a investigar también, además de cómo hacer ese script, van a investigar qué ataques sufren estas técnicas de cifrado y cómo pueden ser mitigadas. Vamos a volver a mirar esta parte de las políticas. Importante. Yo conozco empresas y he trabajado con empresas en esta parte de seguridad que las políticas, la seguridad de de los sistemas de información está sustentado y cimentado en las políticas de seguridad. Eso es lo más importante. Una empresa con unas buenas políticas de seguridad. Mira, yo trabajé con una empresa que tú ves esos computadores, no tienen ni antivirus, ni anti-malware, ni anti nada, pero tiene unas políticas de seguridad tan robustas que la seguridad ya es casi perfecta. Ustedes dirán, ¿y cómo funciona eso? Los computadores de esa empresa que yo les digo, los puertos USB están todos anulados. Nadie puede instalar ningún programa ahí. Todos los computadores están bloqueados para instalación de programas.
hay un firewall que tiene limitado el acceso a páginas sospechosas. Solamente pueden entrar a las páginas que la empresa le interesa que el trabajador entre. Entonces, tiene unas políticas tan robustas que la seguridad es casi perfecta. Entonces, para este sistema de transmisión asimétrico, averígüense en qué políticas de seguridad deben sustentar este sistema y me colocan mínimo 2 por estudiantes. Van a desarrollar un procedimiento de transmisión segura donde coloquen los componentes involucrados, un emisor que utiliza una clave pública y un receptor que tiene una clave simétrica, pero esa clave simétrica es administrada por un tercero para tener una mayor protección, o se utiliza un archivo maestro. Entonces, me van a describir todo ese criptosistema para una comunicación segura entre dos sucursales de la empresa Coltrop Corp. Listo. Bueno, entonces ya saben que esto me lo tienen que escribir con la norma APA 1486 y me colocan mínimo 2 conclusiones por cada uno de los estudiantes. Entonces, compañeros, estamos a 1 de junio. El trabajo hay que entregarlo el 26 de junio. Tenemos 3 semanas para desarrollarlo, más de 3 semanas. Entonces, básicamente, esto es lo que hay que hacer. Ya con este enlace que les coloco yo para acceder a la máquina virtual, ya queda destrabada esa parte del taller que me preocupaba, porque yo hice pruebas y eso no quería funcionar y me puse, como les digo, a buscar y encontré esa máquina virtual que había descargado y que la podemos utilizar ahora. Cristian, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Algo que haya quedado así, alguna duda, alguna inquietud? ¿Algo que nos quieras comentar? Me colocaste ahí que me está escuchando, pero no ve la pantalla. Anda, lo siento mucho, Cristian. Yo de todas maneras, como te digo, todo esto está grabado. Esta webconferencia está grabada y yo ahora más tarde la subo a YouTube y les mando el enlace de YouTube. Aquí está el drive el enlace del drive para que descarguen la máquina virtual. De una vez la voy a poner por Skype para que ustedes la tengan y puedan terminar de puedan hacer sin ningún problema el taller, la guía. Por favor, no la dejen para último momento. No me coloquen no me coloquen no me coloquen los aportes al foro en la última semana porque necesito que los compañeros de ustedes opinen, hablen acerca de los aportes de ustedes, lo que ustedes han puesto en el foro. Entonces, les agradezco que vayan haciendo los aportes y para que todos podamos comentar ahí. Bueno, Cristian, de pronto no te funciona el micrófono, no sé, voy a mirar aquí, yo creo que lo tengo activado. Yo creo que tengo activado el micrófono. Sí, está activado tu micrófono, entonces voy a tratar acá como de activártelo yo aquí. No, está activado el micrófono. Bueno, de pronto Cristian es que no puede, como Cristian me estaba comentando que tiene problemas de internet, de pronto Cristian tiene problemas ahí porque la imagen se le ha ido, me ha comentado en el chat y de pronto no puede activar su micrófono. De todas maneras, estimados alumnos, cualquier inquietud que tengan, con mucho gusto me pueden consultar a mi Skype interno, Juan, rayita al piso Chaín, Chaín con H entre la A y la I. Me pueden escribir también al correo del campus. Podemos chatear también por el grupito que tenemos por Skype de algoritmos y modelos criptográficos y estamos en contacto. Entonces espero que hayan aprendido bastante esta webconferencia de los algoritmos simétricos, el sistema de bloques que utiliza. Vimos también en estos sistemas asimétricos de cómo se genera la clave pública, la clave privada a través de unas fórmulas matemáticas y aritmética modular. Y espero entonces que les haya gustado la webconferencia de hoy y que hayan aprendido bastante. Bueno, jóvenes, una feliz noche, muchas bendiciones y estamos en contacto. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto me consultan. Bueno, termino la grabación y nos vemos en una próxima oportunidad.